Bueno, mi camino comenzó en Bragado, en la escuela normal, soy maestra normal. Después ingresé a Filosofía y Letras, donde hice la carrera de Sociología. Después hice en Flaxo un magíster en Políticas Sociales. Hice también después el profesorado de Sociología en la universidad. En mi primera etapa trabajé en temas laborales, en el CEDEL, en el Centro de Estudios Laborales. Escuchaba los reportajes y las intervenciones en el Congreso de Manzano y me enamoré de ese discurso. Y entonces volví a la política, porque en realidad me había alejado de la política, había sufrido bastante en la época de la dictadura, así que eso me había alejado. Pero el discurso de Manzano me entusiasmó mucho y me ofrecí para trabajar voluntariamente en el Congreso de la Nación. Y a pesar de que yo pedí trabajar en la Comisión de Trabajo, me pusieron en la de Educación, como suele pasar. Así que ahí volví a a reorientar mi especialización en Flaxo y bueno, trabajé ad honorem en el Congreso cuando todavía la militancia trabajaba gratis. Y participé de todo el proceso de elaboración y de discusión de la ley de educación. Había un montón de proyectos, así que eso fue para mí de una intensidad enorme, de un aprendizaje increíble, hasta que se sancionó la ley federal. Yo presidía la comisión, de la Comisión de Educación, perdón, hasta que a Rodríguez, el ministro Rodríguez Jorge, lo nombran ministro y yo lo acompaño en la gestión y ahí aterrizamos en el ministerio. Me olvidé decir que era docente universitaria en la cátedra de Torcuato Di Tella. Ya ahí dejé todos mis ambientes de investigación y de docencia y me dediqué a la primera etapa con Rodríguez, con quien yo estaba en la Comisión de Educación del Congreso, a repensar todo el ministerio. El año que se hicieron las transferencias de las escuelas a las provincias, por lo tanto era un ministerio sin escuelas. Y ahí se llamó un equipo que lo dirigía Domenicone, que era un equipo especializado en gestión pública, y con ellos armamos en la organización del ministerio para sus nuevas funciones. Y ahí hubo un periodo muy importante de concurso para todos los cargos, mucha gente que se retiró, se jubiló, y sí hubo como distintas alternativas. Digo, esta etapa de organización del ministerio porque fue fundamental para entender para qué estaba el ministerio nuevo, que todavía mucho no se comprende, pero bueno, para esas nuevas funciones había que tener otro ministerio con otros perfiles profesionales, y lo que se trató fue de romper la endogamia del sector, que la endogamia del sector es un sector manejado solamente por gente de adentro del sistema. Entonces, las miradas de científicos, de técnicos de otros ámbitos, lo enriqueció muchísimo y fue profeso eso, traer gente de otros sectores para tener una mirada mucho más rica de la complejidad que significa definir una política educativa, es decir, qué y cómo enseñar en cada ciclo. Bueno, todo un proceso que fue realmente muy, muy importante, porque era la primera vez que, a pesar de que la gente creía que porque había un ministerio nacional había una política nacional para todo el país, y no era así. En realidad, la política era solo para las escuelas nacionales que pertenecían al Ministerio de Educación, y esto era el 20% del servicio educativo, el resto eran provinciales. Entonces, es la primera vez que puede haber, desde la ley federal y luego desde la ley nacional de educación, una política para todas las escuelas del país, que esto es lo más revolucionario en el sentido que trae la reorganización del sistema educativo. Y eso es lo que todavía no se entiende muy bien. Hacía tiempo que, como se venía discutiendo la transferencia de las escuelas, que finalmente se hizo por ley en el año 92, había como un estado de parálisis, ¿no? Es decir, no estaba el ministro Salonia, que era un buen ministro, pero que estaba en contra de la transferencia. Por lo tanto,
porque no entendía cómo podía funcionar un ministerio sin escuelas. Así que fue un cambio de raíz del tema y mismo la gente que estaba dentro. Por eso digo que ese fue un proceso muy interesante como modelo de reorganización del Estado, que es lo que habría que encarar en esta etapa, ¿no? Nuevamente, pero por otras razones. Te doy un ejemplo. Pedíamos qué están estudiando los chicos en la escuela secundaria, en las escuelas del ministerio. No había un programa, una indicación de qué era lo que estaban estudiando los chicos en la escuela secundaria. Entonces, un viejo funcionario del ministerio nos dijo que fuéramos a una librería y fuimos a esa librería a ver si había algún programa de estudio de los viejos programas que se publicaban. Y ni siquiera la librería ya los tenía. ¿Qué quiero decir con esto? Que no había políticas educativas en la Argentina, por más que todos creyeran que había un ministerio que hacía política. Es decir, nosotros veníamos de la dictadura. La dictadura vació totalmente la política, prohibió materias, encarceló, desapareció gente, ¿no? Destruyó el sistema de información y estadística. No había estadísticas, no teníamos ninguna información real del ministerio, y el gobierno del doctor Alfonsín se dedicó a hacer algo muy bueno, que fue el Congreso Pedagógico. Entonces, la etapa de Alfonsín yo la levanto desde el Congreso Pedagógico Nacional, que fue poner en discusión a todos los sectores de todo el país, a ver qué era lo que pasaba y qué necesitaba el sistema. Producto del Congreso Pedagógico fue las leyes que se discutieron luego en el Congreso hasta que salió la ley federal. Digamos que esos fueron los antecedentes. Los antecedentes para todo el diseño del ministerio nuevo, de la política, fue el Congreso Pedagógico. Ahora, el ministerio estaba vaciado. Y eso fue, para encarar esta nueva etapa, fue bueno porque fue empezar de cero, concursando todos los cargos con organismos nuevos. En vez de Secretaría de Educación, hicimos Secretaría de Programación y Evaluación Educativa. ¿Por qué? Porque el ministerio tenía que hacer investigación y desarrollo y acuerdos sobre qué enseñar en cada nivel del sistema. Esto era programar la educación argentina y evaluar, que era la otra gran función del Ministerio Nacional. Y por otro lado, hicimos una área de políticas compensatorias, porque el ministerio sí tenía la obligación de compensar las situaciones de mayor debilidad en todo el país. Entonces había un ámbito de políticas compensatorias y había otro ámbito de información y estadística. Y ahí rearmamos todo el sistema de información y estadística educativa, que estaba destruido. No había. A partir del 93 comenzó a recogerse sistemáticamente información para el sistema. Así que bueno, ese fue como el punto inicial, concursar todos los cargos. La gente que estaba trabajando tenía la opción de concursar para esos nuevos cargos o aceptar el retiro voluntario o el traslado a Capital o a la provincia, porque había no menos de 6.000 personas ahí en el ministerio que venían de otros lugares, o jubilarse. Entonces había recursos para encarar ese proceso, porque no fue gratis, pero eso sirvió para ordenar el ministerio para las nuevas funciones. Y eso, bueno, para mí fue un enorme aprendizaje y la posibilidad de convocar a la mejor gente, porque es decir, lo mejor que teníamos de las áreas de biología, de historia, venía gente de las universidades de Tucumán, de Córdoba, de Bariloche. Fue una etapa riquísima, con la que se construyeron un diseño, contenidos básicos comunes, como se llamaban para todos los niveles, muy ambiciosos, pero que eso marcaba el rumbo hacia lo que había que enseñar, aunque tardáramos 20 años en que eso se lograra, porque había que reconvertir al mismo tiempo la formación de los docentes. Y había un área muy importante, que era la de la administración de la política de formación de los institutos de formación docente. Y esto fue sumamente importante porque el ministerio tiene la facultad de evaluar y acreditar a las instituciones que forman a los docentes. Si no están en condiciones de calidad para ser reconocidas y acreditadas, se les daba 5 años para llegar al estándar que se pretendía. Y si no llegaban, no se les reconocía la validez nacional de los títulos. Cuando nos fuimos a
al poco tiempo esa política se paralizó y quedó como una cosa casi voluntaria de transformación de los institutos, y esa es uno de los grandes problemas que tenemos, y una de las cosas más importantes que debiera hacer una nueva gestión, es decir, asumir esa facultad que tiene el ministerio, porque ahí se juega el futuro del perfil de los docentes de la Argentina, ¿no? Y es la matriz de la educación. El diagnóstico de la educación surge del relevamiento que se hizo en el Congreso Pedagógico. Ahí apareció una demanda muy fuerte de las provincias, de los gobiernos provinciales, de la transferencia. Es decir, los que piden la transferencia son las provincias. No es que solo para arreglar el presupuesto de la nación se transfirieron a las escuelas. Por más que en los 90 fue un año de reforma del Estado. Y sí fue un año donde Nación dejó de hacer muchas funciones que transfirieron a las provincias. Pero educación particularmente la pedían las provincias. Por eso se hizo un convenio. Cada provincia recibió las escuelas con un convenio por el cual recibían los recursos, los edificios, bueno, toda la inversión que hacían el gobierno nacional. Y ahí se vio las dificultades enormes que había en cada provincia. Y un material muy bueno, que no había muchos, era el de Tedesco y Braslavsky, que hay un libro que se llama El Sistema Educativo Autoritario o algo así, no me acuerdo exactamente ahora el texto, pero ellos hicieron un relevamiento bastante conocido dentro del sector, donde mostraban la fragmentación enorme que tenía el sistema educativo, es decir, no solo entre las escuelas de la nación y las provincias, sino adentro de cada provincia, escuelas de muy mala calidad, escuelas, es decir, con enormes diferencias que tenían que ver con las poblaciones, así como pasa ahora, las poblaciones con más necesidades educativas atendidas en las peores condiciones. Me acuerdo ese trabajo de Tedesco y de Braslavsky porque fue muy, muy bueno, muy impactante, pero luego no había ni estadísticas, no había nada. Entonces era la situación, los actores relatando, los ministros de las provincias, ante el cambio estructural de cómo se ordenaba el gobierno de la educación. Y yo digo que no es poco, el cambio es muy grande y todavía no se entiende muy bien cuáles son las funciones que tienen que hacer Nación y cuáles son las funciones indelegables que tienen que hacer las provincias. Y no se entiende tampoco que si una provincia no garantiza el sistema educativo, la prestación del servicio, como ahora pasa en Santa Cruz, que han tenido el 50% de días sin clase, por ejemplo, la Nación, por la Constitución, debiera intervenir esa provincia. Entonces digo, hay recaudos de gobierno del sector que se han abandonado y que es imprescindible retomarlos en una etapa nueva, por lo menos. Es decir, ante semejante desastre, yo creo que se impone aplicar realmente la ley. Es decir, acá hay un problema de gobernabilidad, de que la Nación no asume las obligaciones que tiene, y las provincias tampoco, porque se escudan mayoritariamente en que no tienen recursos, en que la transferencia, y que bueno, sí, acá tienen que aparecer los actores responsables con transparencia y con claridad, con metas claras de cumplimiento anual de qué cosas tienen que lograrse año a año, y con evaluaciones, con cooperación entre la Nación y las provincias. Es decir, tiene que funcionar, tiene que haber una buena sinergia para que tengamos mejores resultados. Todo era un gran desafío, porque por eso yo recalqué que fue una etapa de alguna manera, por más que se respetaran las tradiciones, las capacidades que traía mucha gente del ministerio, fundacional en el sentido de que era otro ministerio. Los temas más complicados eran lograr, lograr que la escuela creyera que este cambio iba en serio. Eso fue muy fuerte,
porque cuando arrancó la gestión teníamos nada de dinero, nada, porque el ministerio no hacía inversiones en el país. Entonces ahí hubo una enorme pelea para lograr el presupuesto que habíamos peleado y que estaba en la ley, pero el primer año teníamos, no me acuerdo, pero eran 60 millones, no me acuerdo, pero me acuerdo del 60. Y con eso dijimos, bueno, paralizamos todo y dijimos, bueno, con esto hagamos plan social educativo, que eran las escuelas que se habían detectado como las más humildes del país, con más necesidades, y vamos con esas escuelas a trabajar en matemática, lengua, y le vamos a mandar libros para los pibes. Entonces se hizo eso, se mandaron los libros, y después nosotros íbamos a las escuelas y le decíamos que estábamos, cómo venía el cambio de contenidos, de qué enseñar. Recién se ponía en marcha la rueda esta. Pensá que la complejidad del tema era, llamábamos maestros elegidos de cada provincia para toda la parte curricular de la escuela primaria, más especialistas, pedagogos y demás. Es decir, que eso era de alta complejidad, porque había que diseñar entre todos qué se debía enseñar en todas las escuelas de todo el país, y desde el jardín de 5, que era obligatorio, etcétera. Bueno, llegábamos a las escuelas y preguntábamos qué había pasado con los libros, ni habían abierto los paquetes. No, yo en ese momento era secretaria de programación. Primero fui secretaria de programación, como si fuera secretaria de educación, secretaria de Estado, y después fui ministra. Pero en esa etapa era secretaria de programación. Entonces me decían, mire, nosotros, ¿sabe las veces que han cambiado los ministros y que cada vez hay que cambiar las cosas y que no sé qué? Entonces no nos creían. Generar credibilidad nos costó mucho esfuerzo. Y la credibilidad la tratamos de generar viendo que se mantenían, que se hacía una programación anual y que esa programación le correspondía a cada provincia y que se cumplían los plazos. Los plazos eran de ampliación de las escuelas, de construcciones, se mandaba el recurso a cada escuela. Hasta un monto determinado lo administraba la escuela directamente. Entonces había recursos para mejora de la escuela, recursos para la enseñanza y toda la otra información de cómo iba a renovarse la dirección, capacitación, digamos, ¿no? Así que eso, que nos costó un tiempo bastante importante, fue una construcción deliberada nuestra, y en general ellos creyeron que iba en serio cuando se mantenían y cuando además después yo misma era ministra. Entonces por primera vez hubo 7 años de una política en el ministerio, que fue mucho tiempo. Y a pesar de eso, ni siquiera llegamos al primer ciclo del secundario, en esto de materiales, capacitación, recursos a las provincias. No avanzamos más porque ahí terminó mi gestión. Me fui en el marco del recorte presupuestario y ni llegamos a aplicar el polimodal, que en realidad el polimodal se terminó de acordar en el año 98 y nosotros nos fuimos en el 99. Por lo tanto, no era posible, si no había sido aplicado en las escuelas. Cuando dicen el polimodal fracasó y destruyó la escuela secundaria, lamentablemente nunca se aplicó durante nuestra gestión. No sé qué pasó en las escuelas, pero nuestra gestión no tenía nada que ver con lo que hizo la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y otro tema muy grave fue la carpa blanca, que no fue... A ver, yo de la carpa blanca le aceptaba el tema salarial docente. Había provincias que se demoraban en los pagos, había mucho retraso en el salario y yo pedía que hubiera un salario básico para todo el país y no lo lograba porque nadie estaba de acuerdo con que hubiera un salario básico porque ya los docentes eran de las provincias. Bueno, todo eso fue una gran discusión. Todo lo demás que decía la carpa eran mentiras. Entonces, y era tan mentiroso, pero a pesar de que ser mentiroso, no tenía nada que ver con lo que pasaba en las escuelas, porque nosotros nunca hubo tantos días de clase, nosotros no teníamos ningún inconveniente con la reforma, había mucha aceptación, porque la escuela estaba ansiosa de recibir orientaciones, capacitación, es decir, había enorme aceptación. La pelea era estrictamente política, y como era estrictamente política y estaba a cargo de la CETERA, y en el escenario de la carpa blanca y con los medios a favor y en contra de Menem, eso fue dramático para mí. En realidad, para mí, para la educación, porque nunca se pudo separar
el odio que generaba en muchos sectores, incluso periodísticos, la presencia de Menem con la política educativa. El más importante para que llegue a las escuelas fue que las editoriales tuvieron que incluir todo el cambio curricular, y eso fue un salto de 50 años de escolaridad, porque los programas, los libros, los textos de estudio que estaban en ese momento eran los que yo había estudiado un montón de años antes, es decir, no se cambiaban, y a pesar de que estaban muy enojadas las editoriales porque decían que tenían que tirar los libros, los tuvieron que tirar y hacerlos nuevos. Entonces, hubo una gran actualización en las editoriales escolares, todo lo que iba a la escuela, y entró, se creó el Sistema Nacional de Evaluación, que era una cosa realmente prohibida. Hablar de evaluación nos acusaban de neoliberales, tecnócratas, etcétera. Es decir, estaba prohibido evaluar, es decir, hablar de competencias en los chicos, competencias a lograr, era como meter la escuela en el mundo laboral. Es decir, había demasiados prejuicios. Esas cosas a la vista hoy, después de tanto tiempo, se han superado, ¿no? Entonces, sí, varios años después, pasó mucho tiempo, pero se lograron superar. Muchos de los objetivos después quedaron paralizados, es decir, el cambio de la escuela secundaria se paralizó. Nosotros habíamos establecido la enseñanza de lectoescritura en el jardín de 5 y a más tardar en el primer grado. Y eso se flexibilizó. Entonces ahora la exigencia es que en los 3 primeros años de primaria se perdió toda la capacidad alfabetizadora de la escuela. Hoy el problema que tenemos es que hay que alfabetizar hasta los chicos de 7º grado, porque nadie domina ni comprende textos. Es decir, todo eso no se logró, no se abandonó además. Es decir, mejorar la calidad de la educación es mucho tiempo, y en un país federal donde no es que hay un ministerio que maneja lo que debe pasar en el país, sino que hay provincias que tienen sus responsabilidades. Entonces lleva tiempo, pero se hace un daño enorme si durante 20 años se paraliza. Entonces esto nos pasa, así que bueno, muchos objetivos quedaron guardados y son la agenda a futuro. Yo hubiera deseado muchísimo más, es decir, hubiera deseado que todo continúe. Además, esto para mí es muy doloroso, que las cosas se destruyan, que todo ni empezó de nuevo, se devaluó la gestión pública, se corrió el ministerio de sus obligaciones. Para mí fue una enorme y muy linda experiencia por la densidad del trabajo que logramos hacer y la calidad de las personas que me acompañaron. En realidad hicimos un equipo de gestión que fue de una riqueza enorme, y toda gente convocada, y eso sí me da orgullo decirlo, fue convocada desde sus saberes, desde sus competencias, es decir, nunca desde su orientación política. Si fue un ministerio armado desde el saber hacer. Vos sabés hacer esto, concursás y tenés este lugar. Y eso le dio una densidad y sirvió para que las provincias respetaran muchísimo las políticas del ministerio, y en el Consejo Federal se acordaran y se discutieran, y hubo mucho respeto por todo lo que significaba ese equipo puesto a trabajar con semejante densidad. Vos pensá que además logramos que cultura, que a mí no me interesaba manejarla, se la regaláramos. Pasó a depender en una negociación que hice con el presidente Menem. Le transferí cultura y le pedí ciencia y técnica, porque ciencia y técnica tenía mucho más que ver con la universidad. Es decir, toda la universidad es parte del CONICET, toda el área de investigación. Entonces ahí nos daba mucha más densidad a la gestión en todo sentido. Pero bueno, el balance es, eso fue todo bárbaro, muy lindo, 7 años, no alcanzaron. Si no alcanzaron, entonces todo lo que queda es lo que duele porque está muy mal.
ver, mi aporte es como muy, muy vanidoso, ¿no? Yo creo que el aporte para la educación argentina fueron las leyes que se dictaron, fue la ley federal, la ley de educación superior, es decir, yo en realidad me dediqué como un soldado del Estado, me dieron una función y yo la traté de cumplir al pie de la letra. Por eso yo soy tan insoportable en decir, en todas las reuniones de trabajo, decir que el ministerio tiene que cumplir con la ley, sino decir por qué no va a cumplir. Si yo creo que yo lo único que hice fue cumplir y tratar de aplicar la ley que se sancionó, que muchas cosas de la ley yo no las compartía, pero bueno, y se sancionó esa ley y para mí era religión, ¿no? Entonces, el aporte fue tratar de mostrar que hay que cumplir las leyes. Yo creo que frente a la crisis que estamos, la agenda es bastante clara y la hemos trabajado con las 4 fundaciones dentro de Juntos por el Cambio, y tiene que ver con restablecer el gobierno de la educación. Esto que yo trato de marcar, que nadie cumple con sus obligaciones, y sus obligaciones son duras, porque el Ministerio Nacional, en última instancia, tiene la facultad de no reconocer la validez nacional de los títulos. Y si de verdad cumpliera con eso, es serio, porque ahí las provincias no harían la ritualidad de que la cosa funciona, sino que se ocuparían de verdad, de muchas de ellas, en hacer las cosas mejor. Entonces, un tema fuerte es el de gobierno del sector. Y en el gobierno del sector implica también el régimen, la carrera profesional y el régimen laboral docente. Para mí hay que hacer una ley que el Congreso la trate, que cambie las reglas de juego y que a la docencia hay que dignificarla, darle el lugar que le corresponde, que es esencial. Si la educación y la docencia es una sola cosa. Entonces, pero ¿eso qué quiere decir? Que hay que sacarla del lugar donde está, tan politizada en muchos casos, tan desvalorizada, ¿no? Y en una situación de tanta complejidad, porque un docente en el aula hoy tiene muchísimas más complejidades que las que tenía hace 20 o 30 años. Y eso para mí es una nueva ley, que le dé esa jerarquía al docente, que le dé una carrera de verdad de formación, de meritocracia, de incentivos, una nueva carrera, y que el manejo, el ingreso a la carrera no lo hagan, no estén cooptados los organismos de selección de los docentes, de suplencias por los gremios, que es lo que pasa. Entonces hoy el gobierno, aunque parezca que electivamente las juntas de calificación y todo la hacen los docentes, en realidad la manejan los gremios, sobre todo la provincia de Buenos Aires. Entonces, vos tenés autoridades políticas que no pueden decidir a qué escuela, con qué complejidad pueden garantizar que haya un equipo docente que sirva para esa complejidad. No lo pueden hacer, porque el ingreso a la escuela depende de la voluntad y disponibilidad de los docentes. El ingreso de un director de la disponibilidad y voluntad del director. La permanencia en el cargo también depende de la voluntad de ellos, porque si hay un concurso en otro lado o en otro lado, se van. Es decir que es un desgobierno absoluto. Entonces, no existe eso, no hay manera de gerenciar un sistema educativo si no hay una autoridad que diga y garantice equipos docentes calificados para determinadas características de cada escuela. Y eso, por eso hay que cambiar cómo se gobierna el sector, y eso para mí es una ley nueva que toque el tema docente. Y luego es cumplir con la ley, que es esto de, para los futuros docentes, reacreditar las instituciones que lo forman. Vos pensás que el Ministerio Nacional transfirió, para mí eso fue un grave error, 700 instituciones de formación docente, y hoy hay 1.600. Es decir, que un municipio decide crear una institución de formación docente de mala calidad, pero no importa, entonces todos son docentes. Entonces eso hay que volver a reorientar la formación, hay que aplicar la ley. Y yo dije, el error de los 90 fue transferirlos sin reformularlos, es decir, se transfirieron tal como estaban, y en realidad había que vivir un proceso de transformación y luego transferirlos, pero no tal como estaban. Eso fue para mí un grave error. Y el otro tema, para corregir
ya y generar un estado de movilización en la sociedad ante el desastre que tenemos, lo que cabe es que el Ministerio Nacional, en esta función de compensador que tiene por ley, asuma un programa nacional vinculado con cada provincia de capacitación de los docentes que hoy están en servicio, en relación a las cosas básicas que el docente tiene que enseñar. Y eso es fácil de hacer. Yo estoy trabajando en un grupo que nos metimos a ver cómo se podía innovar la enseñanza de ciencia en las escuelas basada en la resolución de problemas. Y tiene entre los chicos y entre los docentes un éxito bárbaro, porque es otro modo de ver la complejidad del diseño curricular que parece inabordable, verlo desde los conceptos fundamentales que se tienen que enseñar y en un modelo de capacitación que no se haga fuera del aula, sino que sea parte de la enseñanza que pasa hoy en la escuela. Entonces esto es posible de hacerlo, lo estamos probando en varios lugares y eso generaría un estado positivo de movilización a favor de mejorar la calidad. Yo creo que eso es imprescindible que se haga, ¿no? Y a pesar de que parece muy complejo, yo entiendo que sí se puede hacer, porque hay muchos actores, cada provincia, mucha gente, muchas instituciones que se pueden poner en red las escuelas. Yo me imagino un estado grande de movilización por la calidad de la educación, me lo imagino así.